Lo que está pasando en el Ecuador es delicado. Es lamentable. ¿Qué le vamos a dejar a nuestros hijos más adelante? Un titular del diario La Hora dice lo siguiente: entregar los bienes del Estado para pagar deudas. Esta sería otra cara de la crisis fiscal que tiene el país. A través de un decreto, el presidente Daniel Noboa dio un plazo máximo de 60 días a Inmobiliar para que actualice el listado de los bienes que tiene el Estado que se pueden entregar como dación en pago para cubrir atrasos y deudas que tiene el gobierno central. Todos los acreedores del gobierno podrán recibir bienes del Estado como parte de pago por cuestiones de atrasos y deudas pendientes. A través de este decreto ejecutivo número 282, el presidente de la República, Daniel Noboa, ordena que se incluya como función y atribución de la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, mejor conocido como Inmobiliar, la transferencia mediante dación de pago de la propiedad de bienes que estén a su nombre, en favor de terceros para cumplir la total o parcial obligación en registros por el ente rector de las finanzas públicas, previa comunicación emitida por el Ministerio de Economía y Finanzas. Así, a través de la figura de dación de pago, cualquier acreedor del gobierno central, entre los que se incluyen gobiernos locales como el IES, entre otros, pueden recibir bienes y con eso ir saldando parte de la totalidad o parte o total de pagos pendientes. Inmobiliar tendrá la facultad y obligación de realizar todos los trámites administrativos, legales y financieros correspondientes para el perfeccionamiento de la transferencia mediante dación de pagos, inclusive en los registros públicos y privados que correspondan. Para la transferencia de bienes destinados al cumplimiento de obligaciones o deudas pendientes ya no se necesitará un dictamen de viabilidad previa como se establecería en un decreto anterior del 2018. Inmobiliar tiene un plazo de 60 días contados a partir de la publicación de este presente de decreto 282 del día 28 de mayo, al día de ayer, para tener actualizado todo el inventario de bienes que pueden ser sujetos a la transferencia mediante dación de pago. Todas las entidades, todas que compongan al gobierno central, incluyendo las empresas públicas de la función ejecutiva, también tendrían un plazo de 60 días para que se actualice sus bases y toda la información referente a todos los bienes de su propiedad en el territorio nacional e incluso en el extranjero. Esto es con el fin de identificarse los bienes improductivos que sean susceptibles de transferencia a la inmobiliar para ser usados para dación de pago. En este año, en lo que va entre enero y abril, dentro del presupuesto general del Estado, se han acumulado atrasos por un total de 1.578 millones de dólares y de este total 158 millones correspondían a pagos pendientes con proveedores. Unos 747 millones de dólares de atrasos con la Seguridad Social IES y 558 millones de dólares de obligaciones pendientes con gobiernos locales entre los principales. A todo esto se sumarían los más de 4.000 millones que se arrastraban de los atrasos en el 2023. Y a partir de este mes, mayo, en curso que ya termina, las cargas fiscales han comenzado a sentirse gracias a la subida del IVA al 15% y la recaudación llegó a un nivel más alto en los últimos 4 años. Sin embargo, esto no alcanza para cubrir todos los gastos y obligaciones del Estado. El dinero de los desembolsos del Fondo Monetario Internacional llegaría probablemente en el mes de junio. En lo internacional, contar que Donald Trump, un jurado lo declara culpable. ¿De qué? De 34 cargos por soborno
a la ex actriz porno Stormy Daniels. El candidato a la presidencia, Donald Trump, es declarado culpable en el caso mencionado. Lo acusan por 34 cargos de presunta falsificación de registros comerciales, y esto lo invalida o no como candidato. Los 12 miembros del jurado del primer juicio penal contra el expresidente de Estados Unidos han declarado culpable al magnate de 34 cargos por presunta falsificación de registros comerciales, dentro de una trama en la que se habría intentado ocultar el pago de $130,000 a la ex actriz en mención por comprar su silencio. El jurado, que ha pedido revisar varias partes de su testimonio y volver a escuchar las instrucciones del juez, han deliberado durante más de 9 horas en 2 días para llegar a esta conclusión, según se ha recogido la cadena estadounidense NBC News, NBC. La investigación fue iniciada por la oficina del fiscal del distrito de Manhattan, Alvin Bragg, a raíz de un supuesto plan del magnate para enterrar en los medios varios escándalos sexuales dentro de la campaña para las elecciones presidenciales del 2016. Según estos fiscales, el entonces abogado de Trump, Michael Cohen, quien también fue vicepresidente de la organización Trump, gestionó el pago a Clifford, facilitando dicha cantidad desde su propio bolsillo, y el ex presidente le reembolsó la cantidad encubierta en varios gastos legales dentro de los registros de la empresa. Este magnate fue imputado por el caso de soborno en marzo del 2023. El antiguo mandatario también se enfrenta a un caso federal en su contra por intentar revocar el resultado de las elecciones de 2020 en las que se impulsa el actual presidente Joe Biden. O se ha impulsado. ¿Irá a la cárcel? ¿Esto lo invalida como candidato? De acuerdo con la Constitución, no. Dice que no. Nada sobre los antecedentes, o mejor dicho, no dice nada acerca de los antecedentes penales de un candidato. Las únicas condiciones tendrían que ver con su lugar de nacimiento, Estados Unidos, su edad mínima 35 años y su residencia mínima 14 en territorio estadounidense, pero nadie ha podido responder a la pregunta de si es que Trump podría ejercer o no el cargo de presidente desde prisión. No lo sé, Rick, yo creo que no. ¿Cuántos juicios le quedarían todavía por pasar? 3, uno por interferencia electoral en Georgia, pendiente de apelación contra el fiscal, otro por documentos clasificados guardados irregularmente en Mar-Lago sin fecha, y otro por el ataque al Capitolio, que depende de si el Tribunal Supremo concede la inmunidad al ex presidente Trump. Mientras tanto, en México se preparan para las elecciones. El domingo se elige el reemplazo o la continuidad de Andrés Manuel López Obrador. Según el enfoque de Diario La Hora, menciona que desde hoy México entra en un silencio electoral antes de las elecciones, donde 98 millones de votantes estarían llamados a renovarse más de 20,000 cargos. La candidata oficialista Claudia Sheinbaum promete guardar el legado de López Obrador, y la opositora, en cambio, Xochitl Gálvez, dice combatir la inseguridad que ya lleva más de 180 asesinatos. ¿Qué pasará? México comienza este jueves un periodo de silencio de reflexión de 3 días antes de los comicios presidenciales, tras 3 meses de campaña en los que las tendencias en las encuestas mantuvieron el liderazgo a la candidata oficialista Claudia Sheinbaum.
Entonces se inicia el periodo de reflexión y veda electoral para que la ciudadanía razone su voto, valore las propuestas de las candidaturas y ejerza su derecho al sufragio el próximo domingo de manera libre y secreta. Así lo indicó el Instituto Nacional Electoral, el INE, en un comunicado. Sheinbaum, quien se mantuvo líder de los sondeos desde el comienzo de la campaña, el 1 de marzo cerró sus eventos este miércoles en el Zócalo de la Ciudad de México con un mitin en el que prometió guardar el legado de el saliente Andrés Manuel López Obrador, AMLO, además de prever que sería la primera mujer presidenta de ese país. Su rival más cercano, la opositora Xochitl Gálvez, tuvo un mitin en Monterrey, la segunda ciudad más poblada de México, donde prometió ser la presidenta más valiente para combatir el crimen, al citar los más de 180,000 asesinatos y 50,000 desapariciones que han ocurrido en este sexenio presidencial entre 2018 al presente, mientras que Jorge Álvarez Maínez, del opositor Movimiento Ciudadano MC, cerró con un festival en los barrios de Roma y Condesa, una zona progresista y liberal de la Ciudad de México, donde ha prometido que no habrá ni una persona encarcelada por fumar esa misma y abortar en su eventual gobierno. Para respetar la veda, López Obrador canceló sus conferencias matutinas o mañaneras al prometer este miércoles que el domingo habrá elecciones limpias, libres, seguras en medio de esta ola violenta en cuanto a la política en el país, que ha dejado 22 aspirantes asesinados reconocidos por el gobierno. Las campañas han tenido un sello violento con el asesinato este miércoles de Alfredo Cabrera, candidato opositor a la alcaldía de Coyuca, en Benítez, en el sureño estado de Guerrero, donde le dieron dos disparos en la nuca en su mitin final. La Secretaría de Marina, SEMAR, ha anunciado este martes un despliegue de 27.245 miembros de las Fuerzas Armadas para el operativo de seguridad de los comicios de este 2 de junio, que se sumarán a estos 233.543 agentes que ya realizan tareas de seguridad pública. El INE ha recordado que estas serían las elecciones seguras más grandes de la historia en el país, pues más de 98 millones de votantes estarían llamados a renovar más de 20,000 cargos, incluyéndose la presidencia, los 128 senadores y 500 diputados. Vea usted el INE. El INE ha recordado que estas serían las elecciones más grandes de la historia del país. También se han renovado 8 gobiernos estatales y la jefatura de gobierno de la Ciudad Mexicana y sus 16 alcaldías. Asimismo, 1,098 diputaciones locales y 1,802 presidencias municipales, 1,975 sindicaturas, 204 concejalías, 14.560 regidurías, 22 presidencias de juntas municipales, 88 regidurías de juntas municipales, 22 sindicaturas de juntas municipales y 299 presidencias de comunidad. El INE ha convocado a las y los mexicanos a analizar la oferta política de cada uno. Volviendo acá, en el Ecuador, el Tribunal Contencioso Electoral daría plazo 2 días a consejero Guarderas para completar su denuncia contra la vicepresidenta Verónica Abad. ¿Esto en qué termina? En su documento emitido por el TCE, Tribunal Contencioso Electoral, le han solicitado al mencionado Juan Esteban Guarderas aclarar si comparece o no como ciudadano en el goce de sus derechos políticos. Además deberá precisar aspectos sobre las pruebas que tiene al respecto. Advirtió que en este caso de no completar la denuncia sería archivada.
El contencioso ha publicado este jueves, hoy 30 de mayo, un auto de sustanciación sobre la denuncia realizada el pasado 23 de mayo por el consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Juan Esteban Guarderas, en contra de Verónica Abad, vicepresidencia de la República, por presunta precampaña electoral en las elecciones seccionales del 2023. En aquella participó como alcalde. El contencioso indicó que tras la revisión y sorteo de la causa, que estaría a cargo del magistrado Fernando Muñoz Benítez, quien ha recibido el caso el pasado 27 de mayo, por lo que se ha dispuesto que el Guarderas complemente, aquí dice el Guarderas, que Guarderas complemente la denuncia realizada en el lapso de 2 días. Esta información redactada de diario La Hora. ¡Qué redacción! En este sentido, el Tribunal Contencioso exigió a Guarderas que el denunciante, en el término de 2 días, cumpla con lo dispuesto en los numerales 2, 5 y 9 del artículo 6 del Reglamento de Trámites del Tribunal Contencioso Electoral, en concordancia con los numerales 2, 5 y 9 del artículo 245 o 2452 del Código de la Democracia. Guarderas deberá especificar en su calidad en la que comparece a realizar la denuncia contra Verónica Abad, y se lo hace como ciudadano en el goce de sus derechos políticos. Esta debería explicarse cómo el acto denunciado ha afectado sus derechos subjetivos. El consejero también deberá precisar, al presentarse las pruebas que pretenda probarse, y el nexo causal de responsabilidad atribuible a la presunta infracción de Abad. Asimismo, le indicaron que, como establece el artículo 170 del reglamento de trámites del Tribunal Contencioso, los peritos que intervengan en los procesos contenciosos electorales deberían ser designados por el juez y estarían acreditados ante el Consejo de la Judicatura. En este sentido, Guarderas debería señalar cuántos y qué tipo de peritajes serían necesarios. Adicionalmente, le han solicitado que especifique los nombres del abogado y abogados patrocinadores en el presente causa, puesto que en el escrito no consta autorización expresa de patrocinio. En otro tema, contar que se califican de traidor, entre comillas, al presidente de España, Pedro Sánchez, si mal no me equivoco, luego de la aprobación de la amnistía a los separatistas. Diario La Hora. Pedro Sánchez logró aprobarse en el Congreso su propuesta de amnistía a los separatistas, que es parte del pacto que lo mantiene en el poder. Se necesitaban 176 votos y han votado a favor 177, por la ausencia de una diputada de Podemos por motivos personales. El Pleno del Congreso ha respaldado este jueves con mayoría absoluta la ley de amnistía, levantando así el veto del Senado y dando luz verde definitiva a su aprobación, con lo que la norma se envía al Boletín Oficial del Estado, BOE, para su publicación y entrada en vigor. Esto sí, el trámite se ha superado por las mínimas, pues se necesitaban apenas 176 votos y se han sumado uno más. Así, esta ley ha reunido el apoyo de 177 diputados del PSOE, Sumar, Podemos y ERC o RC, Juntos, Buldi, PNB, BNG y el ex ministro José Luis Ábalos, frente a los 172 en contra del PP, Vox, Coalición Canaria y UPN. No ha participado en la votación ni tampoco telemáticamente la diputada de Podemos, Martina Velarde, debido a un problema personal, y esta ausencia ha propiciado lo ajustado de la votación. Como ha pedido el PP, la votación ha sido pública y por llamamiento, con los diputados poniéndose en pie para anunciar su voto a viva voz por sorteo. La votación ha comenzado con el sí del socialista Roberto García Moris, que ha votado telemáticamente.
Han gritado traidor al presidente Pedro Sánchez cuando se ha votado. El presidente Pedro Sánchez y otros miembros del gobierno que han votado al final, se han escuchado gritos de traidor desde la bancada de Vox, y citando después de la vicepresidenta María Jesús Montero, decía en los pasillos a los periodistas que hoy en día era un día importante para la convivencia. Un diputado de Vox pasaba al lado de, añadiendo y cojonudo para traicionar. Bueno, así, esas palabras. El ministro de Justicia y Presidencia, Félix Bolaños, ha calificado en rueda de prensa de muy lamentable que elementos ultraderechistas hayan intentado reventar el pleno, y que en lugar de utilizar los argumentos se hayan dedicado a insultar, enfangar, mentir y faltar a la verdad. También el independentista Gabriel Rufián, portavoz de la ERC, ha acusado a Vox de intentar reventar la sesión, una vez que la presidenta del Congreso, la socialista Francina Armengol, ha anunciado la votación. Los diputados del PSOE, Sumar y las formaciones independentistas han prorrumpido en aplausos, y algunos se han fundido en abrazos y saludaban a la tribuna de invitados, donde seguían el pleno a varios de los candidatos por el Supremo, y que se iban o se van a beneficiar de esta ley, como Oriol Junqueras de la ERC, Jordi Turull de la Junts y Carme Forcadell. Por su parte, los parlamentarios de Vox y PP abandonaban el hemiciclo. En cuanto a la amnistía a los condenados, fue parte del pacto para que Pedro Sánchez sea presidente de España. Vaya, esta ley orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña nació de los pactos que el PSOE salió con ERC y Junts a cambio del apoyo de los independentistas a la investidura del presidente Pedro Sánchez. Su objetivo era amnistiar a todos los implicados en movilizaciones soberanistas e independentistas desde el 1 de noviembre del 2011, cuando aún gobernaba el PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero, hasta el 13 de noviembre del 2023. Comprende que tanto a los condenados por la consulta del 9 de noviembre del 2014 como de los referéndum independentistas del 2017, así como el archivo de estas investigaciones abiertas por los disturbios posteriores contra la sentencia del Tribunal Supremo. La proposición de ley fue registrada en solitario por el grupo socialista del 13 de noviembre del año pasado, y aunque formalmente se ha tramitado por el procedimiento de urgencia, ha tardado más de 6 meses en ver la luz verde definitivamente. Durante su recorrido en el Congreso, este texto sufrió varias modificaciones de virtud de los acuerdos que los socialistas fueron alcanzando con los independentistas catalanes, y que fueron recibiendo el apoyo del resto de socios parlamentarios. Tras su primera fase de debate en la Comisión de Justicia, el texto fue elevado al Pleno el 30 de enero, pero el voto en contra de Junts impediría que se mandara al Senado, y estos, los de Carles Puigdemont forzaron su vuelta a la comisión ante la negativa del PSOE a aceptar sus enmiendas sobre los delitos de terrorismo y traición, y tuvieron que buscar un nuevo pacto. Bueno, mientras tanto, en El Salvador, así llega Bukele a un nuevo mandato. Nayib Bukele asume la presidencia en medio del contraste entre seguridad y economía. Nayib Bukele asume su nueva mandato, presidencia de El Salvador, con un marcadísimo contraste entre los logros de seguridad alcanzados en su primer gobierno y una economía con uno de los menores rangos de crecimiento en la región y en constante necesidad de financiación del Ejecutivo, incluso a costa de los fondos de pensiones de los trabajadores.
Bukele, que este 1 de junio del año en curso tomaría posesión como presidente para el periodo 2024 a 2029. Logró la reelección inmediata, sí, en los comicios de febrero pasado, a pesar de que la Constitución lo prohíbe, con la bandera del combate a las pandillas como un principal mensaje de campaña y sin prestar atención a la situación de la economía, lo que esto ha valido el mayor reclamo por parte de la población, dice, según diversas encuestas. Las claves para entender este contraste: la medida más popular el último fin de semana en marzo del 2022, el Ejecutivo de Bukele enfrentó la escalada de asesinatos más grande desde que asumió el poder. Más de 80 personas fueron asesinadas en 3 días por las pandillas, y una investigación del medio local, El Faro, sostiene que esta se dio tras el quiebre de un pacto con dichas bandas. La medida ha dejado más de 79.900 detenciones y se han extendido en 26 ocasiones por la Asamblea Legislativa de mayoría oficialista. Por otro lado, las sanciones del gobierno en Estados Unidos a funcionarios del círculo cercano de Bukele también han incluido acusaciones de supuestos diálogos con los maras. 2. Reducción de la violencia comenzaría antes. Bukele, quien es recordado por incumplir con militares y policías, o irrumpir, perdón. 2. Reducción de la violencia comenzó antes. Bukele, quien es recordado por irrumpir con militares y policías armados al Congreso cuando este era de mayoría opositora para presionar por un millonario préstamo, tomó las riendas del país cuando los homicidios se sumaban al menos 3 años de reducciones consecutivas. El Salvador venía de registrar en 2015 su año más mortífero, con una tasa de unos 103 homicidios por cada 100.000 habitantes, y que en el 2018 llegaría a 50,3, una caída que se acentuaría con la llegada de Bukele a 36 en 2019. Más tarde, en 2020, fue 21,2, en 2021 18,1 y en el 2022 se han registrado una drástica caída de 7,8 según datos oficiales, lo que esto concordaría con la implementación del régimen de excepción. 3. Violaciones a derechos humanos. En el marco del régimen de excepción, las organizaciones humanitarias han registrado más de 6.000 denuncias de atropellos, entre las detenciones arbitrarias y torturas, además de 240 muertes de personas en custodia estatal. Para el Observatorio Universitario de Derechos Humanos, o UDH, las cifras que presenta el gobierno en materia de homicidios no son veraces, a raíz de que no se incluyen muertes que administraciones anteriores sí agregaban. De acuerdo con este organismo, la UDH, solamente en el 2023 el gobierno de Bukele ha dejado de contar como homicidios a la mitad de muertes violentas, dado que reconoció únicamente 154 de 309. 4. Un quinquenio de deterioro. En enero pasado, 2023, una encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública, UDOP, dio a conocer que la situación económica ha desplazado a la delincuencia como la principal preocupación de los salvadoreños, principalmente por los efectos del régimen de excepción. Este estudio indica que el 32,8% de la población considera que el principal problema que enfrenta El Salvador es la economía, mientras que el desempleo alcanzaría el 17,3%. La pobreza extrema monetaria se ha duplicado, pasando los de 86.000 hogares en 2019 a 170.000 en 2023. 5. El crecimiento a costa de la desigualdad. El Banco Central informó de un crecimiento del 3,5% en el 2023, pero en áreas como la agricultura han registrado una caída acumulada del 2% en el quinquenio, mientras que la baja
de la industria ha sido de casi 9% entre 2019 y 2023. El Salvador seguiría siendo el país con la menor atracción de inversión extranjera en la región. La deuda pública a marzo del 2024 llegaba a los 30.000 millones, de los que 10.500 millones de dólares han sido generados